Bienvenidas a esta tercera sesión magistral en la que hoy vamos a tratar el bloque 3 de contenidos de la asignatura multigrado. Y si en la sesión anterior habíamos hablado de las metodologías como una de las herramientas esenciales a la hora de organizar nuestra aula multigrado, esta vez hablaremos de los agrupamientos, los espacios y los tiempos, que son los otros tres elementos esenciales para una correcta organización de nuestro aula y que nos van a facilitar el quehacer diario del docente. ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta a la hora de organizar nuestra aula multigrado? Además de las metodologías que las hemos tratado en el bloque 2, los agrupamientos, los espacios y el tiempo. El tiempo principalmente porque en la escuela multigrado no podemos entender el tiempo como algo rígido, como se entendería en un aula, en un centro escolar nivelado o de una gran ciudad. No podemos entender esa rigidez de entrada y salida del colegio, de horas exactas para cada una de las materias. La organización del tiempo en la escuela multigrado es muy importante y atiende a otros aspectos y necesidades tanto de los alumnos como de sus familias. Además, la organización de espacios da muchísima riqueza a nuestro quehacer diario. No solo vamos a hablar de un espacio aula, sino que también hablaremos de un espacio interaula, de un espacio exterior del centro, de espacios comunitarios y también del contexto. Y en cuanto a los agrupamientos, pues es una de las principales herramientas que va a ayudarnos a organizar esa diversidad que existe dentro de nuestra aula para poder atender a las diferentes edades cronológicas, a las diferentes competencias curriculares, a los diferentes niveles madurativos, a sus intereses, etcétera. Es decir, son tres grandes herramientas a nuestro servicio también para podernos ayudar a organizar nuestro trabajo y poder realizar una enseñanza y provocar un aprendizaje efectivo en nuestros estudiantes. Agrupamientos en la escuela multigrado. ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta y qué tipos de agrupamientos podemos hacer? Tenemos que tener en cuenta el número de alumnos, su edad, las capacidades o intereses, los cursos y etapas educativas que tenemos dentro de nuestra aula, incluso las naturalezas y metodologías nuestras de nuestro docente, qué metodologías sabemos o podemos utilizar y cuál es nuestro perfil docente. Esto va a marcar que de alguna manera podamos realizar diferentes tipos de agrupamientos. Si respondemos al número de alumnos, podríamos hablar también de agrupamientos colectivos, agrupamientos en U, agrupamientos individuales o agrupamientos en fila. Si hablamos de la edad cronológica, podemos hacer agrupamientos heterogéneos o homogéneos atendiendo a esa diversidad cronológica. En cuanto a capacidades o intereses, agrupamientos por capacidad o por nivel competencial curricular. Atendiendo a los cursos y a las etapas, agrupamientos por niveles o ciclos. Podemos hacer unos agrupamientos totalmente homogéneos, es decir, los niños de cada curso o cada etapa van juntos. Y atendiendo a la naturaleza y a las metodologías, vamos a tener que tener en cuenta la interdisciplinariedad y transversalidad de nuestro enfoque educativo, así como la globalización que podemos alcanzar a través de alguna metodología como pueden ser los proyectos. Es decir, según atendamos a estas características, al número de alumnos, edad cronológica, capacidad de intereses, cursos, etapas, naturaleza docente, podremos realizar un tipo de agrupamientos u otros. En cualquier caso, debemos de saber que estos agrupamientos pueden ser flexibles, es decir, pueden cambiar. Debemos de tender siempre a la creación de espacios, de tiempos y de agrupamientos polivalentes, pero flexibles. Por lo tanto, encontramos una gran diversidad de agrupamientos, ¿vale? Podemos tener agrupamientos individuales, por pareja, por fila, en forma de U, por diversidad cronológica. Cada uno de ellos nos va a dar aspectos positivos y aspectos negativos, que os pongo aquí entre paréntesis, pero principalmente se va a basar en la autonomía que podemos provocar con este tipo de agrupamiento, la aparición de figuras como es el alumno tutor o incluso el aprendizaje por contagio que se puede dar cuando mezclamos edades, el poder delegar en la capacidad de autonomía que cada uno de los alumnos ha ido desarrollando. También podemos tener un enfoque o un agrupamiento que si lo vemos desde un punto de vista interdisciplinar o global y somos capaces de flexibilizar o nivelar el contenido y los proyectos, nos puede llevar también a unos agrupamientos heterogéneos también muy positivos y muy ricos. En cualquier caso, como veis, hay una gran variedad de tipo de agrupamientos que obedecen a las características que hemos visto en la diapositiva anterior. Y aquí tenéis un pequeño resumen de cuáles serían las bondades de cada uno de ellos, incluso algunos, pues algún aspecto positivo. Por ejemplo, pues un agrupamiento individual o en filas dentro de un aula donde a lo mejor tenéis 7 niños y niñas,
pues hombre, quizás no sea necesario porque siempre tenemos que tener en cuenta pues eso, esa diversidad de nuestra aula y ese número reducido que por norma general vamos a tener. Los espacios. Hay 4 espacios principales. El espacio aula, que ya sabéis que lo hemos trabajado ya en la práctica 4, diseñando nuestra aula, los espacios en función a la metodología. Y en la segunda parte de esa práctica tendremos en cuenta los otros 3 espacios, que son los interaula, los exteriores y los naturales, ¿vale? El espacio aula ya lo sabemos, todo lo que tenemos dentro de nuestra aula, donde podemos diseñar ambientes, rincones, centros de interés, donde vamos a realizar los agrupamientos de ese alumnado, donde vamos a tener diferentes recursos didácticos y donde se va a llevar a cabo principalmente por la mayor parte del día a día. No obstante, no es el único espacio educativo que podemos encontrar dentro de lo que es la escuela multigrado. Hay muchos otros que evidentemente tenemos que explotar, tenemos que utilizar al máximo. Aquí los espacios y los tiempos de alguna manera son extraños, son abstractos, a veces reducidos, y por lo tanto debemos de buscar el máximo aprovechamiento de todos ellos. Estos espacios interaulas, por ejemplo, podrían ser el propio pasillo, la propia entrada, un aula de informática o el aula comedor. Todo espacio que hay dentro de una escuela puede ser un espacio educativo donde realizar algún tipo de actividad que sirva para el desarrollo y para el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿eh? Por lo tanto, esos espacios debemos de buscarles una utilidad, una salida. Un ejemplo que siempre pongo, ¿por qué no podemos convertir el pasillo de nuestra escuela en una sala de exposiciones del trabajo manipulativo que van realizando los alumnos? Sería un ejemplo. O justo la entrada como un aula de entrevistas o de coloquios, o incluso de pequeña reflexión o de vuelta a la vuelta a la calma con una pequeña biblioteca. Las oportunidades son muy variadas y múltiples. El espacio exterior, que hablaríamos ya pues, de la zona patio o bueno, pues todo ese entorno exterior dentro del centro escolar, pero que podemos utilizar pues, para el juego, para las actividades físicas, para la creación de granjas escolares y huertos escolares, para la creación incluso de patios inclusivos, zonas de lectura, zonas de juegos en familia. Es decir, la zona exterior, inmediatamente exterior al centro educativo, también se puede aprovechar para llevar a cabo actividades educativas. Y sobre todo el entorno natural. Esto es de gran riqueza dentro de lo que es la escuela rural y la escuela multigrado. Es, digamos, el contexto real que está inmediatamente ligado a la educación rural y, por lo tanto, es el contexto en el que esa aplicación de los saberes o de los conocimientos que adquieren los niños y las niñas en el aula es donde lo van a aplicar. Por lo tanto, muchas veces sirve para realizar o conseguir incluso aprendizajes espontáneos, pero también para la comprensión de otros aprendizajes que necesitaban de verse en la realidad, de vivenciar. Es un entorno muy rico en el que se puede llevar a cabo el desarrollo de grandes conocimientos y, por lo tanto, tiene especialmente importancia en este contexto educativo y debéis de saberlo aprovechar. Por último, hablaremos de la organización del tiempo en la escuela multigrado, que, como os he ido diciendo, no es un tiempo rígido. Debéis de comprender que según la escuela multigrado en la que estéis, en la escuela rural, pues esa escuela acoge niños de diferentes poblaciones. Y evidentemente, pues según donde esté situada esta escuela, pues bueno, el tiempo climatológico pues puede ser un tanto especial en invierno, las horas de luz también las tenemos que tener en cuenta, la ocupación de los padres y de las madres. Esto hace que sobre todo pues los tiempos de entrada y de salida a la escuela ya sean bastante flexibles, incluso se tenga muy en cuenta el tiempo libre que se le da a los alumnos por la tarde para que puedan disfrutar con sus compañeros de tiempo libre, de juegos y puedan socializar. Entonces, ya por un lado eso, pero además por otro no se entiende tampoco la organización de tiempos a modo de horario y calendario como podríamos tener en un aula de la escuela urbana, ya que, como hemos hablado antes, desde el punto de vista metodológico se recomienda la globalización y por lo tanto no hay horas cerradas en las que vayamos a trabajar matemáticas o lengua, sino que todo es un continuo que empieza y acaba cuando creemos necesario para poder después dedicarnos a otra serie de actividades de carácter más transversal. Es decir, que entendamos que los tiempos escolares en la escuela rural de carácter multigrado son procesos son horarios mucho más flexibles, ¿vale? Y adecuados también a las necesidades de esa comunidad educativa
con la que trabajamos estrechamente y que tienen mucha implicación en el aula y en el centro escolar. Las familias debemos también atender a esas necesidades porque son parte activa y participan de la escuela. Entonces, es muy importante que los horarios se adapten a las necesidades de los alumnos, de las familias, de la comunidad y también de los docentes. Formas para optimizar el tiempo, porque es muy importante aprovechar el tiempo y los espacios al máximo en la escuela multigrado. Es importantísimo tener un plan, no podemos caer en la improvisación continuamente. Hay que disminuir al máximo esos tiempos de espera del alumnado, por eso hablábamos tanto de la importancia de la autonomía. Si tú vas a tener que ir pasando por diferentes agrupamientos de diferentes edades, donde vas a tener que ir explicando ciertos aspectos para que puedan desarrollar una tarea, es muy importante que todos ellos sean autónomos y también muy importante que tengas espacios polivalentes dentro de tu aula donde los alumnos puedan aprovechar ese tiempo libre para esos momentos a lo mejor de vacío para momentos de lectura, momentos de reflexión, momentos de juego libre. Es muy importante. Luego también depende mucho de si vais a poder llevar a cabo una codocencia o no. Es decir, el que estéis solos en el aula o el poder compartirla con un compañero marca la posibilidad de esa codocencia. Y si existe codocencia, desde luego vuestro trabajo se facilita. Además, es muy importante tener bien organizada la programación del curso. No solo se va a tratar de mirar y trabajar libros, sino que también, como hemos hablado, cada vez proliferan más estos proyectos de carácter holístico y globales y, por lo tanto, debéis de considerar y reflexionar sobre cómo vamos a ir uniendo los diferentes contenidos curriculares, ¿vale? Utilizar los aprendizajes cooperativos es también muy importante para que se den esos momentos de ayuda y de guía entre los más mayores y los más pequeños. Una correcta organización de los profesores que van a intervenir en el centro escolar, el número de alumnos, los cursos que se van a dar y las etapas que conviven dentro del aula. La disponibilidad de las familias. Y sobre todo, la materia suele ser muy similar, el contenido es muy similar entre cursos. Por lo tanto, tener en cuenta de qué manera podemos nivelar para que trabajemos los mismos aspectos todos, pero cada uno a su nivel y adaptado a su ritmo de aprendizaje. Muchas gracias por vuestra atención. Esto ha sido la breve explicación del bloque 3 y, como siempre, pues bueno, los viernes nos vemos presencialmente en clase. Cuando veáis a modo de recordatorio esta explicación, podéis preguntarme todo lo que necesitéis y aquí aclaramos dudas. La próxima clase magistral ya será la última, el bloque 4. Os recuerdo que va sobre la evaluación, así que la próxima semana comenzamos a trabajarlo en clase y grabaré su correspondiente clase magistral, ¿vale? Muchas gracias.